Bienvenidos a la comunicación, uso de la segunda pantalla, videojuego, realidad aumentada y realidad virtual. Mi nombre es Rosalía Urbano y pertenezco a la Universidad Antonio de Nebrija de Madrid. Bien, pues comenzamos con esa introducción dentro de esta investigación, dentro de la comunicación. Vamos allá. En lo que serían las multipantallas que dominan el mercado televisivo, sabemos que aumentan el uso de la televisión en un ecosistema siempre retroalimentado ininterrumpidamente. Entonces se trata de un contexto interactivo centrado en la hiperconectividad con libre acceso y nuevos hábitos de consumo. Un tipo de televisión multipantalla que tenemos todos delante y que podemos acceder perfectamente es la llamada second screen o también denominada covisionado. Existe esta tendencia de los telespectadores a ver la propia televisión y a utilizar a la vez pues Facebook, Twitter, WhatsApp y cualquier otra red social como Instagram, TikTok mediante una tableta o podría ser un smartphone, sobre todo con el fin de opinar sobre el contenido televisivo. Bueno, pues los consumidores de segunda pantalla lo que desean mientras visualizan la televisión es básicamente reflexionar, discutir y confirmar opiniones con otras personas, con sus iguales, con familiares y también pues utilizan para ello diversas aplicaciones que se suelen manejar mayormente dentro de lo que sería el smartphone, a la vez que el público pues ve la televisión. Se trata de una comunicación muy directa con otros contactos, además que también es posible usar el ordenador en ese covisionado a la vez que se está viendo la televisión o manejar, como hemos dicho, la tableta mientras se consume la pequeña pantalla. Se trata de alcanzar básicamente contenidos extras, visualización de programas emitidos, sorteos, concursos y contenidos exclusivos. A través de todas estas posibilidades se incrementa la motivación del usuario. Bueno, pues una vez vista esta introducción, pasaríamos a lo que serían los objetivos y metodología. Dentro de estos objetivos y metodología de trabajo, vemos que los cambios constantes del sector televisivo provocan la necesidad de ahondar en el uso y el consumo de esta segunda pantalla. Dentro de esta investigación, el objetivo principal, como vemos en esta propia pantalla, consiste en descubrir cuál es la utilización que la población hace de esta second screen de televisión, concretamente en el covisionado de la televisión junto a tecnologías en auge. ¿Qué tecnologías? Pues los vemos en los objetivos específicos. Serían, por ejemplo, describir el uso llevado a cabo por la población utilizando el videojuego como segunda pantalla, o también la utilización de la realidad, detallar la utilización de la realidad virtual como second screen o especificar el uso de la realidad aumentada en este covisionado. Se trataría de un estudio, como vamos a ver ahora, objetivos y metodología. Se trata dentro, pues lo que es un estudio básicamente sobre esa realidad aumentada, realidad virtual y videojuego, implementando la metodología denominada revisión bibliográfica de tipo narrativa, según los datos del contexto tecnológico y las teorías científicas. Así que se introducen, investigaciones, se introducen estudios del sector dentro del uso de esta segunda pantalla, de esta second screen. Se establece una primera fase que es de bases de datos, de registros, de sitios web, de organizaciones, de listas de referencias y de otros recursos de búsqueda o consulta sobre, como comentamos, identificar diferentes tipos de estudios y la estrategia de búsqueda con filtro y límites en la selección de estudios. ¿Cuáles son esos documentos? ¿Cuáles son esas teorías científicas, esos estudios? Pues vemos, por ejemplo, Barómetro de Televisión de Barlovento, Comunicación, del año 2023, de este mismo año. También vemos los nuevos hábitos de consumo de medios para planificar el mix de marketing eficazmente del año 2022 de Apinio y Apache, o por ejemplo también Social Media Trends de 2019, análisis de Kantar Media o consumos de televisión y su importancia de covisionado, a la vez que también vamos dentro por ejemplo, el libro blanco del desarrollo español de videojuegos o estudios de la industria del videojuego. Bueno, un amplio, como vemos, búsqueda dentro de lo que serían teorías científicas, estudios y bueno, pues al final todo lo que tiene que ver con este covisionado y con videojuegos, realidad virtual, realidad aumentada.
De lo que vemos concretamente en los resultados que han aparecido dentro de este estudio, de esta investigación, vemos como en base a otros dispositivos que se usan mientras se consume la televisión, el 56,5% de las personas encuestadas usan el teléfono móvil. Pasaríamos a lo que sería un 17,8% utiliza el ordenador, 17,5% maneja la tablet y el 3,3% escucha la radio. Es verdad que el 30,2% no lleva a cabo otra actividad a la vez que visualiza la televisión y que normalmente pues las mujeres, en este caso, durante el uso de la segunda pantalla, pues utilizan la tableta en un 19,5%, el móvil en un 60%, mientras que los hombres utilizan el móvil en un 52%, bajaría un poquito, y la tableta también baja en cuestión del varón, del hombre, en un 15,5%. Los porcentajes como segunda pantalla de lo que sería el ordenador, pues nos vemos como el hombre suele utilizarlo un 19,8%, la radio 3,9%, sin embargo, pues normalmente las mujeres utilizamos el ordenador en un 15,9% y luego la radio en un 2,8%. Vemos que la realidad virtual, también la realidad aumentada, resultan cruciales para la motivación en el aprendizaje durante sobre todo la etapa de enseñanza secundaria obligatoria. El juego ayuda mucho a esto, contribuye al trabajo en equipo cooperativo, es algo autónomo, renovador, muy creativo. Así como también existe un fácil manejo de los elementos sin que los alumnos sean muy conscientes de ellos, de los elementos de la realidad aumentada. Esta realidad aumentada, junto al e-commerce o la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, la realidad virtual o la realidad mixta y los altavoces inteligentes, hacen y generan diversas vías de explotación. Dentro de las marcas, por ejemplo, usan las redes sociales en el móvil como segunda pantalla. Entonces, si apuesta en este momento por el impulso de prácticas creativas publicitarias, como ya las marcas saben y conocen que estas personas o generalmente la población está muy introducida en el móvil, las redes sociales, pues vamos a utilizar estas prácticas creativas publicitarias mediante redes sociales para atraer a la diferente población al marketing que nosotros queremos crear y ¿cómo lo hacemos? Con los microinfluencers o, por ejemplo, sobre todo se intenta más con un marketing en campañas para ejercer fuerza de publicidad a través de macroinfluencers, megainfluencers, incluso famosos. Por lo que se lleva a cabo una gran pues un procesamiento del discurso del lenguaje, reconocimiento de la facial a través de lo que sí sería la inteligencia artificial. Y se trabaja la Key Opinion Leaders, que se aplica esa notoriedad pública de estas personas que antes hemos comentado, de influencers, la técnica de social media o del social takeovers. Utilizando también, por ejemplo, los influencers el guest blogging o dando paso a las co-creaciones, concursos, suma de confianza y ventas de productos entre sus seguidores. ¿Se incrementa, por tanto, la televisión social? Pues sí, se trata del 78% de vídeos visualizados en smartphone y la presentación de la IGTV. Vemos cómo también los datos muestran un imperante protagonismo de los juegos para móvil, seguidos de los juegos para videoconsola, dedicados al ordenador y finalmente ya los videojuegos en tabletas y para el navegador, que como estamos viendo en pantalla para navegador y tabletas ya baja tanto que llegaría a un 7% a un 1%. Los mercados mundiales de consumo de videojuegos principales se sitúan sobre todo en Asia y en Pacífico, en la zona del Pacífico, pero le sigue América del Norte y nosotros nos encontraremos en Europa en el tercer lugar con un 18%, frente al 50% que tiene Asia y Pacífico. Podemos ver realmente un aumento de la economía en la industria del videojuego en España, como es la introducción de un incentivo fiscal, también, por ejemplo, la implementación de un plan de apoyo a la industria para el impulso audiovisual e incorporación laboral de un mayor número de jóvenes, incluso también el aumento de empleo femenino y se busca la reinversión multinacional. Para
En el momento que tenemos que ir hacia la discusión y conclusiones, vemos cómo se presenta finalmente pues lo que hemos visto hasta ahora, la visualización diaria de la televisión lineal con gran consumo de la televisión por suscripción, de la televisión digital en abierto y la visualización, por ejemplo, de YouTube. Destacan las redes sociales en WhatsApp, Twitter, Twitch, TikTok, YouTube, Instagram para el covisionado, para esa second screen, la denominada televisión social. Y se desarrolla, como también hemos comprobado, un intercambio cultural y participativo entre personas con inquietudes afines. Dado el objetivo general, podemos descubrir y hemos descubierto cuál es la utilización que la población hace de la segunda pantalla, segunda pantalla de televisión. Concretamente en el covisionado de esta televisión junto a tecnologías en auge, se puede especificar que el teléfono móvil es el dispositivo más usado, seguido del ordenador, la tableta y la radio. Se incrementa el uso del teléfono móvil como second screen en la horquilla sobre todo de población entre los 25 y los 34 años. Los objetivos específicos pues que se han detallado en el estudio se han centrado, como hemos dicho, en describir ese uso de videojuego, realidad virtual y realidad aumentada en segunda pantalla, y hemos comprobado cómo la realidad virtual, realidad aumentada, Internet de las cosas, la realidad mixta o la inteligencia artificial se han unido para hacer esas campañas publicitarias a través de redes sociales de marketing digital mediante sobre todo los macroinfluencers, mega influencers y famosos que hemos visto y hemos hablado de ellos anteriormente. Asimismo, se encuentran proyectos sobre inteligencia artificial, sobre el reconocimiento facial que comentábamos, del lenguaje, del guest blogging y social takeovers. Netflix prepara actualmente un nuevo prototipo que actúa entre la televisión lineal, streaming y bajo demanda, y también hacen que se utilice esa segunda pantalla a través de videojuegos. Los usuarios prefieren usar el móvil o, por ejemplo, la videoconsola, fuera ya de lo que sería Netflix. Y el principal mercado de videojuegos se establece, como hemos visto, en Asia y Pacífico. China es el mayor consumidor y España se sitúa en 10º lugar dentro de esos consumidores. Los padres, podríamos hablar de los padres que deben trabajar los valores en cuanto hablamos de videojuego y el posible aprendizaje que contenga cada juego para utilizarlo con sus hijos. Resulta crucial que el infante distinga entre realidad y ficción, y gracias a este tipo de segunda pantalla se puede mejorar, por supuesto, la psicomotricidad, utilizando de forma de calidad la psicomotricidad y los valores sociales. Y hasta aquí llegaríamos a ver esta comunicación. Muchísimas gracias a todos. Tienen mi correo electrónico que es rurbano@nebrija.es por si hay cualquier duda y ahí me encontrarán. Muchísimas gracias a todos. Gracias.